Que Dios te bendiga, mi estimado amigo y mi estimado hermano. Bienvenido a este espacio conocido como Reflexiones para el Alma. Quiero contarte la hermosa historia de un hombre rico y poderoso, el cual había perdido a su esposa y había quedado con su único hijo. Pero este joven desde temprana edad había crecido con el anhelo de prestar el servicio militar. Cuando cumplió la mayoría de edad, fue y se alistó en el ejército de su país. Pero al cabo de unos meses, el país en el que este joven prestaba el servicio entró en guerra. Y obligatoriamente todos los que estaban prestando el servicio tuvieron que alistarse para la guerra. Pero al cabo de unos días, cuando la guerra arreciaba, el joven perdió la vida. Durante aquellos meses que el joven estuvo prestando el servicio, conoció a un joven pintor dentro del ejército. Y este joven pintor, al ver que su amigo había muerto en la guerra, creó una pintura muy hermosa del rostro de aquel joven y lo envió a su padre, que era un hombre muy rico y poderoso. Su padre, al recibir este cuadro que le recordaba la imagen de su hijo, lloró amargamente. Pero algo muy importante que este hombre hizo fue que colgó la pintura de su hijo dentro de las grandes pinturas que él tenía, pinturas que valían miles y miles de dólares. Colgó la pintura de su hijo dentro de aquellas pinturas. Al cabo de unos meses, el hombre de la tristeza murió también. Pero dentro de la gran fortuna que este hombre tenía, estaba el cuadro más valioso para él, que era el cuadro de su hijo. Como no había quien heredara tan grande fortuna, el hombre había escrito en su testamento que todos sus bienes fueran subastados. Publicó la noticia en todas las redes sociales y en todos los periódicos de la gran subasta de las pinturas que este hombre tenía, pinturas valiosísimas. Y la noticia se regó por todo el mundo. Se reunieron gentes muy poderosas, ricas, que deseaban comprar aquellas pinturas. Pero qué curioso que el abogado que estaba al cargo de aquella gran subasta comenzó con la pintura del hijo de aquel hombre rico. Y una pintura que nadie conocía y que quizás no tenía un valor económico como las otras pinturas. Nadie quiso subastar ni ofrecer ni siquiera un peso por aquella pintura. Pero el mayordomo de la casa, aquel hombre que había cuidado de aquel hogar, se dio cuenta de que la primera subasta y la primera pintura era el rostro del joven rico que él había criado. Sacó de su bolsillo unos cuantos centavos, los que tenía, lo que quizás le habían quedado, y los ofreció por aquella pintura. El abogado tomó los cuantos centavos y levantó la mano y dijo estas palabras: a la 1, a las 2 y a las 3. Cerrada la subasta, este hombre se queda con todos los bienes y con todas las pinturas. Porque dentro del testamento dice que quien tiene al Hijo lo tiene todo. Y precisamente las Escrituras nos narran algo muy parecido. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amigo, la vida consiste en recibir a Jesús en el corazón. Quien no tenga a Jesús en su corazón no se puede considerar estar vivo. Amén. Porque la vida consiste en tener al Hijo del Hombre dentro de nuestras almas y nuestras vidas. Por eso el escritor de esta carta dice que el que tiene al Hijo lo tiene todo. Por tanto, es el día y el momento en el que tú te acerques al Hijo de Dios, a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado en propiciación de todos los pecados.
porque de tal manera nos ha amado el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.